de la gente quizás más importante que Dios ha tenido a bien reunirnos en esta mañana. ¿Y por qué esta gente es muy importante? Es porque nos está permitiendo oír el Evangelio. Quiero decirle algo, solo Dios nos permite oír el Evangelio. Pero vamos un poquito más allá. Solo Dios nos permite escuchar el Evangelio. Yo quisiera que esta mañana pudiéramos pedir de su gracia, de la gracia de Dios, que nos permitiera escuchar el Evangelio. El Espíritu nos permite también no solo oírlo, no solo escucharlo, sino comprender las Escrituras. Que las Escrituras contienen el Evangelio. Pero no se trata tanto de oírlo, de escucharlo o de entenderlo. Se trata de creer al Evangelio. Estamos hablando de un tema que es espiritual. El Evangelio es un tema espiritual. El Evangelio es un tema que tiene que ver con la eternidad. Y estamos hablando de evangelización mundial, estamos hablando que la evangelización mundial se está dando, ya este evangelio está llegando a los 5 continentes, más de 90 naciones, donde hay alguien que escuchó, se aferró, ha creído y sabe que tiene que correr con esta fe, la fe de creer en el evangelio, no en otra cosa. Pero se hace esa evangelización mundial con el evangelismo de la Biblia. El evangelismo de la Biblia se hace con lo más importante y es con el evangelio de la Biblia. Yo no puedo ir por ahí hablando de cualquier buena noticia, que aunque sea buena noticia, no sea evangelio. Sabemos que evangelio significa buena noticia, pero no toda buena noticia es evangelio. El evangelio no se puede estudiar. El evangelio no se puede aprender, no es más información, no es más conocimiento, no es más historia. No es tantos datos. Una cosa es predicar a Cristo, otra cosa es predicar a Jesús, predicar a Jesucristo, pero otra cosa muy diferente es predicar el evangelio, que es testificar por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Eso es algo muy diferente. Y de alguna manera los pastores que me han precedido han hablado, hemos tenido mucho conocimiento en las Escrituras, quizás institutos bíblicos, licenciaturas en teología, pero no habíamos comprendido una cosa, que esta Biblia fue dada para que comprendiéramos por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Y cuando yo entiendo que el Evangelio es lo más grande que el Señor ha dado, y por eso dio estos 66 libros, puedo entender una cosa, que el Evangelio tiene que ver con lo eterno. Cierta madrugada, preparando, hace más o menos unos 4 años, preparando un mensaje sobre el Evangelio, el Señor tocó muy fuerte mi corazón y me dijo lo siguiente: a ti y a tu esposo, que es el pastor David Ruiz, mi esposo, a ti y a tu esposo yo les he puesto vidas, me dijo el Señor. Óigame bien, me dice: no les he puesto tomates ni aguacates, les he puesto vidas. ¿Para dónde van esas vidas? A causa de no predicarles el Evangelio de la Biblia. ¿Qué es el Evangelio de la Biblia? El pastor Mu estaba hablando muy claramente que podríamos estar corriendo y el Evangelio no salvarme a mí. Nosotros no somos diferentes a lo que Mateo 7:21 dice, porque en aquel día podrán decir: Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No fuimos a naciones en tu nombre? ¿Nuestros pasaportes no están llenos de sellos en tu nombre? ¿No al predicar yo el Evangelio creyeron y yo lo hice en tu nombre? Fuertísimo. Creo que estoy delante de gente que ha oído, ha escuchado, ha entendido, pero ha creído el Evangelio.
Y Dios necesita que reflexionemos. ¿El Evangelio es suficiente para mí? ¿O esto ya se me volvió demasiado básico, fundamental, sencillo? Como el pueblo de Israel, que en determinado momento se le volvió, dice de que ese pan se le volvió, el maná se le volvió muy liviano. Y Mateo nos podría hablar ahí de que en aquel día nos podrían decir: nunca os conocí, hacedores de maldad, porque a lo mejor solo corrimos para nuestro beneficio. Quiero que nos vayamos por favor a 1 de Samuel. Primera de Samuel 3, por favor. Primera de Samuel 3, versículo 1. ¿Lo tiene? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué dice? ¿Qué dice? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y esto que está hablando Samuel 3, versículo 1, dice: y la palabra escaseaba. Y no es que ahora no haya muchas iglesias, hay cientos de iglesias, miles de iglesias. Pero realmente se tiene la palabra. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Cristo. La palabra es ese Jesús, porque Él es el Cristo. No somos diferentes de los días del profeta Samuel. Y aquí el profeta Samuel era un joven. Se supone que desde pequeñito, desde niño, su madre lo había destetado y había cumplido la promesa, que era llevarlo allá al templo. Y él era dedicado a Jehová y estaba allí. Dice que ministraba a Jehová en presencia de Elí, pero la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pero váyase al versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido que revelar. Qué terrible. Compare por favor este versículo 7 con el versículo 1, donde Samuel ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí. Ahí lo estaba ministrando, pero en el 7 dice que Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra le había sido, ¿qué? Revelado. Wow, terrible. Y así nos hemos pasado una vida predicando 5 principios de esto, 3 pasos para aquello, 5 claves para lo otro, y le hemos predicado al matrimonio, y le hemos predicado a los jóvenes, y le hemos predicado a la esposa, y le hemos predicado al esposo, y le hemos predicado a los niños, y le hemos predicado a los ancianos. Claves y claves y claves. Pero jamás le habíamos predicado el evangelio de la Biblia, porque no se nos habíamos revelado. Entonces estamos como el profeta Samuel. No conocíamos a Jehová, ni su palabra había sido revelada a nosotros. Váyase por favor a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 5, por favor, versículo 1. ¿Lo tiene? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. ¿Y qué pasaba? Y su señor lo tenía en alta estima. Segunda de Reyes 5:1. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Pero ¿qué pasaba?
Señor a Naamán lo tenía en alta estima, porque por medio de este hombre valeroso en extremo, Dios había traído salvación a Siria. Pero él, el propio Naamán, que dice leproso. Gente de evangelización mundial, podríamos estar trayendo salvación a naciones enteras y leprosos. Creo que el evangelio es un asunto de salvación a mi vida primeramente. Cuando yo me aferro a la fe del evangelio, ¿qué se trata? Cuando yo obedezco a esta fe, ¿qué se trata? Salir corriendo en bandada. Y tal vez yo dando salvación a naciones, a pueblos, a territorios, a municipios, a provincias, y yo leprosa. El evangelio tiene que salvarme a mí primero. Si el evangelio no es respuesta a mi vida, lo que yo estoy llevando es información allá afuera. Samuel ahí estaba en presencia del sacerdote, en presencia de Jehová, en presencia del sacerdote Elí. Pero no había conocido a Jehová, ni su palabra le había sido revelada. Vámonos a Jeremías, por favor. Jeremías 2. Nos llamamos pueblo de Dios, y aquí va una palabra porque Dios había dado a su pueblo. Dice en el versículo 13 del capítulo 2 de Jeremías: porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Puede preguntarme cuáles son los dos males que hizo mi pueblo? Número 1, me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Su pueblo, no es otra gente, su pueblo. Dos males. Lo dejamos a él, y sí tenemos que ganar nuestras naciones, sí tenemos que correr, sí tenemos que compartir la vida de Dios, tenemos que compartir el evangelio, porque es lo único que trae vida. Pero el peligro fuera que esto sea lo más importante para nosotros y no sea el evangelio, y que el evangelio ya se haya convertido demasiado básico, fundamental. Y entonces lo hemos dejado a él. Él es el evangelio no es un beneficio, aunque trae beneficios. El evangelio no es una bendición, aunque trae bendición. El evangelio no es una añadidura, vienen las añadiduras. El evangelio es una persona, y esa persona es que es Jesús. Él es el Mesías prometido, Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios haciéndose carne, viniendo a la tierra, muriendo en esa cruz del Calvario y resucitando al tercer día por nosotros. Y lo que sucedió en esa cruz y en esa resurrección es el evangelio, que debe de ser suficiente para mi vida. Pero ¿qué hicimos? Dos males. Lo dejamos a él, fuente de agua viva. Dijo el Señor Jesús en Juan: el que cree en mí, como dice la Escritura. No como me contaron, no como yo aprendí, no como me enseñaron, no como yo me imagino, no como escuché en la prédica, como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Entonces vamos ahí a Jeremías 6.
Jeremías 6, versículo 16. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Wow. Se le hace familiar. Cuando usted comparte el evangelio, pues dice: no, pues sí, eso es muy básico. Hay que saber eso y algo más. Y es que lo mejor está por venir. Y es que tu mejor tiempo es ahora. Si está separado de Dios la persona, por supuesto que lo mejor no está por venir. Pero la persona dice: no andaremos, no escucharemos. Si estamos en este salón esta mañana, solo su gracia nos puede permitir escuchar el evangelio. Solo su gracia. Solo su gracia nos permite entender las escrituras. En Lucas 24 el Señor dice: les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Solo Él lo puede hacer, porque el evangelio es un tema espiritual. Es un tema que tiene que ver con la eternidad. Entonces, que preguntemos por las sendas antiguas, por los paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él. Pablo solo tenía una oración. Vamos a ir a Efesios, por favor. Efesios 1. Pablo en el versículo 13, capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. Y Pablo habla acá en Efesios 1, versículo 13, que el evangelio es para nuestra salvación. Hay un problema, y el evangelio es para solucionar ese problema. Pablo tenía una oración con los de la iglesia de los Éfesos. Y miren el versículo 16 de allí mismo del capítulo 1. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, decía Pablo. ¿Y por qué oraba Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, no de cualquier cosa, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba una cosa: por espíritu de sabiduría, y número 2, que os dé revelación en el conocimiento de Él. Nada más. En el conocimiento de Él, nada más. La iglesia en el mundo entero debiese de ser como el mejor médico que existe. Orgullosamente podemos decir que de esta nación salen quizás los mejores médicos.
sean reconocidos en el mundo los mejores médicos. Para que un buen médico sea un buen médico, ¿cuáles serían las características? Y yo he preguntado esto y me han dicho muchas características. Alguien me dijo que me sepa diagnosticar correctamente. Pero si la iglesia considera que el problema del ser humano es económico, y tras eso predica y predica y predica, ¿para qué vino Cristo entonces? ¿No cree usted que lo más lógico, usemos la lógica, hubiese sido que se abriera el mejor banco en cada nación y solucionar el problema del hombre si fuera económico? Si el problema del hombre fuera de salud, ¿no hiciera el mejor hospital en cada provincia, en cada región? Para solucionar, si ese acaso fuera el problema principal del hombre, ¿hubiese Cristo necesitado venir a esta tierra a morir si el problema del hombre fuera físico? Si fuera familiar, no hubiera puesto los mejores terapeutas con máster, con doctorados en psicología, en terapia familiar, en terapia de pareja. ¿O acaso hubiese necesitado Cristo venir? El problema no era ese. Vámonos a Génesis 1, por favor. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y lo bendijo y le dijo: fructificad, multiplicad, llena la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este hombre, esta criatura, este primer ser fue creado de una manera tan grande. ¿Sabe qué? La iglesia, Génesis 1 o Génesis lo hemos dejado para los niños de escuela dominical. Y lo hemos apartado de nuestros púlpitos porque lo creemos que es el principio de la creación. Aquí deberíamos de entender qué tan grande fue creado esta primera criatura. Fue creado de una manera grande. Fue creado ni más ni menos a la semejanza de Dios, a la imagen de Dios. Salmo 8:4 dice que fue creado poco menor que los ángeles. ¿Quién es el hombre para que lo visites y tengas de él memoria? Lo has hecho poco menor que los ángeles. Otra versión dice: lo has hecho poco menor que Dios. O sea que entre el hombre y Dios no había nada aquí. El hombre era lo más cercano a Dios. Era grande este ser. Había sido lleno de gloria, honra, honor. ¿A quiénes se les da esto? A los reyes. Tenía una identidad de realeza este hombre. Era hijo este hombre. Este hombre era grande. Cuando usted y yo logramos entender qué tan grande era este hombre, podemos entender Génesis 3:1, cuando apareció Satanás, que es el padre de la mentira. Y vamos a entender realmente qué tanto perdió el hombre. Vamos a entender cuál es el problema del hombre. Es que el hombre no perdió la ropa, nada más. Es que el hombre no perdió que se le fue la voz y ya no podía alabar directamente a Dios. Es que este hombre no es que perdió las chancletas, los zapatos, no perdió la casa. Es que este hombre perdió todo, perdió la vida. Y cuando nosotros podemos ver y examinamos Génesis 2, podemos ver la belleza de las condiciones en que este ser estaba. Eran unas condiciones maravillosas en las que este ser estaba. De hecho, en Génesis 2:7 dice que sopló aliento de vida, y entonces ese muñeco de barro fue un ser viviente. Hasta entonces, cuando Dios sopló aliento de vida sobre él. Pero para que esto se pudiera mantener, en Génesis 2:17 Dios le da el pacto, le da una palabra.
Esa palabra era sencilla, clara, específica, no era complicada. Le dijo, de ese árbol, de todos los árboles puedes comer, pero de ese que está en medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirán. No fue poco. Y eso no era una maldición. El que el Dios Todopoderoso, el 3 veces santo, hiciera un pacto con el ser humano, con el hombre, para que se mantuviera ese estado, que no solo era de bendición, de señorío, de gobierno, de autoridad, de sojuzgar, sino que este ser humano, la bendición más grande que tenía es que estaba con Dios. Eso era lo máximo, estaba con Dios. Entonces Dios le da, Génesis 2:17 le da la palabra. ¿Por qué? El ser humano había sido hecho tan grande, diseñado tan grande. Él tenía que entender que Él era creación y Él era el creador. Y que su relación tenía que basarse en obediencia a esa palabra. Dios no se la complicó. Dios no le dijo, no le dio 5 árboles. Y que de este no lo vas a podar, y que del otro no lo vas a abonar, y que el otro no lo vas a tocar, y el otro no lo vas a comer. Y el hombre, y que me dijo, y no sé qué me dijo, no, un árbol. Puedes comer de los miles de árboles, de este no lo vas a comer. Aparece Génesis 3:1, aparece Satanás. Las 2 intervenciones de Satanás fue mentira, porque él es el padre de la mentira. Y le dice a Eva, le dice, con que Dios os ha dicho que de ningún árbol van a comer. Y Eva, como predicaba el pastor Mu, conocía el pacto. Conocía más o menos, había escuchado el pacto. Porque es tan grave no conocer preciso el pacto. Porque podíamos caer en lo que cayó Eva. Jamás Dios dijo que no lo tocaran. Y cuando viene Satanás le dice a Eva, Dios no ha dicho que no comamos de todos los árboles. Dios dijo que no comiéramos de este, exactamente como Dios lo había dicho, y que no lo tocáramos. Dios jamás dijo que no lo tocaran. Y dijo ella, para que no muramos, lo tomó así en poco. Dios dijo, ciertamente, el día que de él coman, ciertamente morirán. Y ahí es una doble connotación. Morirán, morirán. O muriendo, morirán. Era algo determinante. Génesis 3:15. Y Dios dio la primera buena noticia, el protoevangelio. Y Dios, a través de Génesis 3:15, determinó que esa simiente de la mujer iba a vencer. Amén. Y sabe que en Génesis 3:6 el hombre peca, la mujer come, le da a su marido también. Génesis 3:16 usted lo puede observar y no tenemos todo el tiempo para leerlo, pero en Génesis 3:16, a partir de Génesis 3:16 se vinieron todos los problemas habidos y por haber en la humanidad. Se vino el problema del dolor, de la enfermedad, de la muerte. Ahí se vino el problema económico, el problema de pareja, el problema familiar, el problema del trabajo, y ahí va a ser un problema, verdaderamente un problema. Problemas ambientales. Todo lo que el hombre iba a producir la tierra era cardos y espinos, y la tierra fue maldita, y hoy todo lo que comemos nos hace daño. Y el problema del hombre entonces es que se separó de Dios. Este hombre en Génesis 3:24 se separa, dice Dios lo separa, y el hombre es separado de Dios, y este es el verdadero problema del hombre. Y en todas las escrituras, 39 libros en el Antiguo Testamento nos hablan de una cosa,
Y seguramente nosotros hemos predicado mucho del Antiguo Testamento, de personajes, de su fe, y hemos predicado de sus hazañas, de su fortaleza, y hemos predicado muchas cosas de estos personajes en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué? El Antiguo Testamento solo fue dado para una cosa. Solo tiene un núcleo, y es que el Mesías iba a venir. El Mesías había de venir. El Mesías había de venir. El Mesías había de venir. Más de 300 profecías dadas, porque estaban aseverando Génesis 3:15. Y todo este Antiguo Testamento nos habla de una sola cosa: que el Mesías había de venir. ¿Sabe qué ha pasado? Que hemos tenido muchos evangelios, aunque Pablo dijo que solo había un evangelio. Vámonos por favor a Gálatas 6. Gálatas 1:6. ¿Lo tiene? Pablo aquí a los Gálatas da una expresión que la Reina Valera la palabra no es muy adecuada, pero dice estoy maravillado. En otras versiones dice estoy sorprendido, estoy impactado. Pero aquí dice estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo les dice no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaron otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. ¿Sabe qué significa esa palabra, verdad? Sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Wow. Sea maldito. Doblemente, porque aquí 2 veces dice maldito. Esto es grave. ¿Sabe por qué grave? Porque yo creo que aquí estamos solo líderes y pastores. Qué terrible fuera que al evangelio lo diluyéramos. ¿Qué tal yo con esta botella de agua? Este es H2O, pero yo le estoy dando agua a cada momento, pero a usted le sabe insípida, aunque esto es buenísimo para mis riñones. Pero como a usted le sabe insípida, yo digo, bueno, le voy a meter unos granitos de azúcar. Ya sigue siendo H2O. No es H2O, pero es que solo son unos 2 granitos de azúcar para que a usted le guste. ¿Qué tal que yo le digo, no, pues entonces le voy a echar otro poquito de sal? No, unas gotitas de agua de cloaca. Pero si son 2 gotitas o una, peor, ¿verdad? Peor, diría yo. ¿Qué tal que le echo una gotita de cianuro? Peor, ¿verdad? Es que no se nota, se parece, aparentemente sigue siendo H2O, pero ya lleva azúcar, lleva sal, lleva agua de cloaca y lleva cianuro. Está contaminada. ¿Sabe qué? El evangelio, Pablo aquí decía, estoy sorprendido, decía, estoy impactado, ¿qué tan pronto está aquí, Pastor Arnold? ¿Cuántos años habían pasado? Esto no había pasado nada de cuando el Señor murió, resucitó, fue ascendido a los cielos. No había pasado nada. Pablo les había predicado el evangelio, porque si nosotros tuviéramos el tiempo, ¿cuál era el mensaje fundamental de Pablo en el libro de los Hechos? Pablo predicaba, se esforzaba, y en el capítulo 9 inmediatamente él quedó casi muerto, porque Jesús se le aparece, y no cualquier Jesús, se le aparece Jesús, el Cristo, el Mesías. Se
le parece, dice que él en el capítulo 9, versículo 20, más o menos, cobrando fuerzas, comenzó a predicar a Cristo. Versículo 23, y se esforzaba, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. El capítulo 19, su predicación era que Jesús era el Cristo. Capítulo 18, que Jesús era el Cristo, y hoy han pasado 15, 20 años y su predicación era la misma. Viene aquí con los Gálatas y dice: estoy sorprendido, ¿qué les pasó? Que tan pronto se han extraviado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿No decía un líder diferente? Para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, pero algunos lo han perturbado y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así está pervertido. Se parece que es H2O, pero lo que tiene es azúcar, lo que tiene es sal, lo que tiene es cianuro, lo que tiene es agua de cloaca quizás. Y no es el evangelio. Porque la cruz y la resurrección nos parece muy sencillo. Pablo en Filipenses 3 dice: con lágrimas algunos, dice, se han vuelto enemigos de la cruz de Cristo. Los filipenses tenían el evangelio, sabían que Jesús era el Cristo. Creo que creían que Jesús era el Cristo, pero se habían vuelto enemigos de la cruz de Cristo, porque la cruz y la resurrección no era suficiente. No era suficiente. Y la pregunta ¿es suficiente para mí? Yo necesito que el evangelio me salve a mí. Yo necesito el evangelio, no cualquier evangelio. Pero no solo a los Gálatas les decía, váyase al 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios. ¿Y por qué estamos tocando este tema? Porque esta es la vida. Esto es lo que el ser humano necesita. Solamente con el evangelio puro, virgen de las Escrituras, el ser humano puede pasar de la muerte a la vida. Puede pasar de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. De pasar de ser esclavo a ser libre. Estoy hablando espiritualmente. Amén. Esa libertad del pecado. Y dice aquí, Pablo les dice a los Corintios 11, versículo 3: pero me temo que como la serpiente, oiga bien, se va al Génesis, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero mire el 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, le dice. ¿Qué le está diciendo Pablo? No solo a los Gálatas allá, que le está impactado que tan pronto se extraviaron del evangelio. Aquí a los Corintios les dice: si viene uno por ahí predicando a otro Jesús, ¿acaso hay otro Jesús? Hay otro Jesús. El Jesús bombero, el que le tiene que apagar los fueguitos inmediatamente. ¿Usted cree que en Colosenses 4 habla de otro Jesús también? ¿Verdad que sí? Colosenses 4. Exacto. Que no es él. No es él. Bueno, y están muchos se pueden llamar Jesús. Pero está el Jesús 9:11. La emergencia. El Jesús paramédico. El Jesús banquero. Dice, viene otro predicando. Viene alguien predicando. Otro Jesús. Otro espíritu. Otro evangelio. Bien lo toleran. ¿Pero por qué se tolera? ¿Por malos? Porque hay demasiada ignorancia. Creo que el hecho de traernos al Señor aquí solo ha sido su gracia, a que oigamos el evangelio. ¿El evangelio qué es el evangelio? Romanos 1, por favor. Romanos 1, versículo 1.
Dice Pablo, siervo de Jesucristo, ¿lo tiene? Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea que Pablo había sido apartado para el evangelio de Dios, y este evangelio es acerca de su Hijo. El evangelio no es cualquier buena noticia. El evangelio es una persona. Y el punto sería, yo tengo la información, he entendido que esto así es, pero vamos más allá. ¿He creído el evangelio? 66 libros en esta Biblia para una cosa, para que creamos al evangelio. Juan 20:31, por favor. Podemos ir al capítulo 21, el versículo 25, el último versículo que el apóstol Juan escribe en su libro, en su libro de Juan 21:25. Lo tiene. Y hay también otras muchas cosas, dice el apóstol, que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y ahora nos vamos a ir al capítulo 20, el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que estos 66 libros fueron escritos para una cosa. Aquí podrán haber principios, valores, secretos, personajes, historias, pero fueron escritos para una sola cosa, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo esa verdad, ese creyendo es un verbo presente continuo, para que creyendo esa verdad tengamos vida en su nombre. ¿Sabe cómo fue creado aquel ser allá al principio? Fue creado para estar con Dios. Era su máxima bendición. Su máxima bendición. Y lo único con que usted y yo podemos tener vida es creyendo que Jesús es el Cristo. Para eso se escribieron las Escrituras. Para esto nacemos de nuevo. Primero de Juan 5:1, por favor. ¿Lo tiene? Todo aquel que cree, no dice que sabe, ni que conoce. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esto es el núcleo de toda la Biblia. Por eso fueron dados 39 libros, para hablarnos que el Mesías venía, que el Mesías venía, que el Mesías venía. El Nuevo Testamento fue dado para una cosa: que el Mesías vino.
pero que vendrá de nuevo. Amén. Dos cosas nos habla el Nuevo Testamento: que el Mesías vino, pero que viene de nuevo. Amén. Por eso corremos, por eso compartimos, por eso necesitamos que el Evangelio nos salve a nosotros primero, porque para esto fueron dadas las Escrituras. Todo está lleno. Cuando usted, por la gracia de Dios, se nos abre el entendimiento y comprendemos las Escrituras, entendemos que todo habla del Evangelio. Jesús, en Juan 5:39, y con esto voy a terminar. Juan 5:39. Aquí está como acostumbraba a estar oponiéndosele todos los religiosos de su tiempo. Pero en el versículo 37, vamos a agarrar un poquito de contexto, porque está hablando. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque quien Él envió, vosotros no creéis. Y dice: escudriñad las Escrituras. En otras versiones dice: ustedes escudriñan las Escrituras, porque aquí está como que le está recomendando que escudriñen las Escrituras, pero quiere decir, escudriñan las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras les dice: ustedes son muy expertos en escudriñar las Escrituras, porque les parece que en las Escrituras está la vida. Pero les tengo una noticia, les dice él: esas Escrituras que ustedes escudriñan tanto, esas Escrituras de quien hablan es de mí, le dijo. Eso es una bomba. Creemos que es importante que la iglesia conozca, que entienda, pero solo su gracia nos permite creer que estas Escrituras fueron dadas para que creamos que Jesús es el Cristo. Ese es el Evangelio. Eso es el que nos trae de la muerte a la vida. Sé que el momento está un poco difícil, pero yo bendigo a mi Padre, porque hace 4 años me permitió escuchar el Evangelio, entender el Evangelio. Solo su gracia me ha permitido creer al Evangelio, y yo necesito hacerlo todos los días de mi vida. El pastor Mu ponía un ejemplo de los peces en el agua, y solo le decimos: puede pasar en el agua todos los 364 días al año, pero sálgase un día, vaya a trabajar, vaya a hacer, deje de estar en el agua, vivian, y ese día que ese pececito se sale, ese día muere. Revirtamos la pregunta: ¿qué tal que le digamos a las personas: venga al culto a llenarse de palabra el día miércoles y el día domingo, pero los demás días váyase? Es prácticamente decirle: solo métase al agua 2 horas el día domingo y 2 horas el día miércoles, y de ahí usted ande fuera. Estamos muertos. En el Evangelio debemos de estar todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Necesito el Evangelio para que el Evangelio me salve. No tengo otra forma de yo tener vida. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, por permitirnos entender el problema fundamental del hombre, es que está separado de ti. Gracias, Señor, porque el saber y el creer que Jesús es el Cristo
como el Cristo, Él es el ungido de Dios. Y Él, como el verdadero rey, destruyó a Satanás en esa cruz del Calvario. Venció a Satanás. Para esto apareció el Hijo del Dios, para deshacer, destruir las obras del diablo. Padre, como siendo el verdadero sacerdote, ahí fue la ofrenda perfecta, Señor, que se puso en rescate de mi pecado, Señor. Y siendo el verdadero profeta, Señor, trajo el más grande mensaje del cielo. Y no solo lo trajo, Él era el mensaje del cielo. Amén. Y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, Señor, que nos reconciliaba contigo nuevamente. No hay otra forma, Señor. Gracias, porque esa es la gran y maravillosa buena noticia para darnos salvación al gran problema del hombre que estaba separado de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tu evangelio es lo único que necesitan las naciones para tener y probar la verdadera salvación. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén. Amén.